Bertatik, gaur Gorka Martinen liburu aurkeztuko dugu. Gracias a todos y a todas por venir. Hoy presentaremos el libro de Gorka Martín, Bilbao, 1874, el asedio carlista a la invicta villa. Gorka Martín es doctor en arqueología y especialista en las guerras carlistas. Y a su lado tenemos a Sergio Escribano, también doctor en arqueología. Y también, como veis, tenemos a disposición los ejemplares del libro, cortesía de la casa del caso 45. Muchas gracias, Sergio. Que presente todo, ¿no? Y hoy, gracias por asistir a este numeroso público. No se ve en el vídeo, entonces no pasa nada. Voy a presentar a Gorka, lo que es un honor para mí, lo que también me convierte en mayor. Cuando presentas a alguien no tiene por qué ser así, pero es un poco el rol que toca. Gorka Martín es doctor en un programa de doctorado de la UPV que se llama Estrategias Científicas Interdisciplinares en Paisaje y Patrimonio. Previamente se graduó en Historia y pues tomó la decisión de orientar su carrera hacia la arqueología y la arqueología del conflicto en concreto. Su tesis que tuve el honor de dirigir junto con Alfredo González Ruibal, reciente Premio Nacional de Ensayo, por cierto, vamos a publicitar. Digo, como es el libro de los mundos y todo el mundo de los libros. Alfredo González Ruibal tuvimos la suerte de poder dirigir su tesis titulada Arqueología del conflicto carlista en Vizcaya y Araba, y fue dentro de un programa de investigación que desarrollamos hace unos años, pues de una de las primeras aproximaciones sólidas digamos, al estudio de la materialidad de esas guerras del siglo XIX. En ese comentaba, ¿no?, que desarrollamos cuando ya eran estudiantes, tenían tanto Gorka como Iván Roldán, con el que empezamos todos los proyectos arqueológicos, tenían el interés y la curiosidad por conocer mejor este patrimonio. Es un patrimonio, sabéis que la arqueología siempre ha estado condicionada por su nombre, la ciencia de las cosas viejas, arcaios y logia, y parecía que para los periodos en los que hay fuentes escritas no es necesaria la arqueología, ¿no? ¿Para qué? Si realmente en los tenemos textos. Pues bueno, tanto la tesis como Iván, como la de Gorka y como la arqueología histórica en general, pues demuestra que hay muchos relatos, hay muchas formas. Si el presente es muy complejo, necesitamos de tantas ciencias para estudiar el presente, ¿no? Química, sociología, cada aspecto del presente tiene una ciencia prácticamente. Y los historiadores, los que estudiamos el pasado, tenemos que hacer eso mismo, pero orientado al pasado, a muchísimos más siglos, pero la realidad es la misma. El presente es complejo, todos los pasados son complejos y todas las visiones o voces que puedan aportar algo a ese conocimiento son bienvenidas. Y en este caso, la arqueología lo que suele hacer es poner en perspectiva, una perspectiva mucho más cruda y básica, los hechos del pasado. Ahí donde hay muchos datos, que a veces hay información que nos ocultan, como a Wally, entre mucha gente determinadas cosas, la arqueología es mucho más esencial, quizás también esencialista, pero pone por delante cosas que son mucho más obvias, pero que también son igual las más latentes en muchos procesos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho también que tanto su tesis como su investigación tenga eco a nivel estatal y europeo. Y ahora también latinoamericano, porque ahora está haciendo una beca postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires y está aprovechando esta visita a Europa para hacer gira presentando el libro, ese libro que tenéis, no sé si se ve en algún sitio, aquí detrás y por ahí, por todos los lados. También es muy valiente en venir. Ha presentado este libro en Donosti, incluso, en Vitoria, ¿no? Un libro que se titula Bilbao, 1874, y en León. Todavía no lo ha presentado en Bilbao, no sé. Hay algo raro aquí que nos explicará el autor. Es el libro editado por la editorial Esfera de los Libros, a quien se agradece también que haga apuestas no voy a decir que sea algo arriesgado, yo creo que tal y como lo planteas es interesante. Lo que no sé hasta qué punto, y esto no lo contará él porque tengo el libro pero no tengo tiempo, y nos contará él hasta qué punto la arqueología está presente en este libro. Porque sabéis, ¿no?, que en la arqueología no nos gustan tanto los años concretos y nos gustan más los siglos, los procesos. Y Gorka ha apostado por un relato más minimalista que nos explicará. Este libro se realiza una detallada narración de los episodios bélicos, ese asedio que creó ese lema que tanto gusta en Bilbao, la siempre invicta. En este caso sufrió varios asedios, nos narra con detenimiento de 1874. Y quizás lo que intentas hacer también es un poco un volver a las trincheras, ¿no? Así en narración cronológica, como hace también Alfredo González Ruibal en su libro. De una manera más humilde. En su libro Volver a las trincheras,
una narración, ¿no?, del conflicto un poco día a día, una visión cronológica, que es algo que puede hacer la arqueología histórica también, ¿no? Decía que tenemos la suerte que podemos llegar a los detalles que nos ofrece la documentación histórica y también el proceso más general que nos ofrece la arqueología, y ahí tienes una narración, digamos, pues con diferentes texturas. Entonces, bueno, yo sé también que hay muchas fuentes documentales. Cuando les escuchas hablar como del siglo XIX, sabes que están leyendo bastante documentación. O sea, que los alumnos que hacen carlismo acaban hablando así con un lenguaje decimonónico. Entonces, bueno, yo creo que bastante de eso también en el libro nos lo contará. También me consta que he utilizado muchas fotografías, planos y mapas. Yo creo que muchos de ellos los he podido ver y leer. Y creo que con todo eso pues permite hacer una especie de diario del asedio, y no solo lo trata como una anécdota, sino lo pone en perspectiva y lo encuadra seguro en el contexto de la Segunda Guerra Carlista. ¿No, Gorka? ¿Qué nos cuentas? Bueno, no me voy a extender más, le cedo la palabra a él, que es quien ha escrito el libro y quien tiene más que hablar. Vale. Es que ricasco, Sergio. Bueno, gracias a todos por venir y por llenar esta inmensa sala. Y lo cierto es que preparando esta presentación, pues también me preguntaba, ¿no? ¿Qué puedo contar aquí en Gasteiz o lo mismo en Donosti? De un libro que tiene un título tan específico sobre una ciudad que no es esta precisamente. Y bueno, como a los bilbaínos nos gusta tanto hablar de nuestra ciudad, que es algo que todos tenemos muy presente, pues he tratado de hoy hablar sobre historias que pasaron en Bilbao, pero que pasaron en muchos otros sitios, en muchas otras épocas, que están pasando actualmente y que lamentablemente seguirán pasando en el futuro. Así que bueno, vamos a hacer un viaje a ese Bilbao de hace 150 años, en el que pasaron pues cosas dramáticas que arrojan un poco lo que es pues, todo el desastre de la guerra y de la violencia armada que precisamente tan presente está estos últimos días. En la imagen que veis en pantalla, pues es precisamente una instantánea muy común con la que hablen, bueno, prácticamente todos los telediarios, no la misma, pero sí similares, sobre pues, el contexto que se está viviendo hoy en día en Oriente Medio, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, pero que también se vive, aunque de manera más olvidada o no tan presente en los medios, en Ucrania. Y en este sentido, pues bueno, también rescatando lo que decía Alfredo a raíz de este premio a su libro, pues al final hablar de la guerra también, y sobre todo desde la arqueología del conflicto, es algo bastante personal y bastante visceral, ¿no? Al fin y al cabo, pues, que se te muera un hijo o perder tu casa sigue siendo igual de dramático en el Paleolítico que en el siglo XXI. Entonces, bueno, sin más por comenzar, ya que el libro trata sobre un asedio, pues un asedio se define por la DRAE como la acción de cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro desde fuera. En su segunda acepción, presionar insistentemente a alguien. Y en mi caso, en la tesis doctoral, yo ofrecí esta definición. Sería una operación militar mediante la cual un ejército trata de expugnar una fortaleza o población en manos del enemigo que se defiende desde el interior de la misma. Pero más allá un poco de todos estos tecnicismos, sí que hay una característica especial de estas operaciones militares que las distingue de las demás. Y es en este caso la participación activa o pasiva de la población civil en un número elevado. En los campos de batalla, en las guerras de trincheras, pues generalmente lo que tenemos son dos ejércitos militares combatiendo entre sí, ¿no? Pero en los asedios, sobre todo a poblaciones, a ciudades, pues lo que tenemos es esos combates entre dos ejércitos, pero una masa amplia y numerosa de población civil que no es que participe, es que sufre todas estas dramáticas consecuencias. En este caso, pues la imagen que acompaña ahí es de las operaciones que hubo en Mariupol pues hace un par de años ya. Ese asedio tan dramático y tan destructivo que vivió esa ciudad ucraniana, hoy bajo ocupación rusa. Y bueno, si las bombas actualmente caen en Gaza, Cisjordania, Líbano
Kharkov, Kharkiv, pues hace 150 años caían en Bilbao la Vieja, en el Casco Viejo, y vamos a acercarnos mínimamente a lo que fue todo esto. Y un aspecto que me gusta recalcar es que también tratamos bastante en la tesis, es cómo las guerras carlistas, que tradicionalmente se han visto como una dinámica muy local, es decir, algo casi ni siquiera español, sino esencialmente vasco-navarro, en realidad se insertan en una lógica, en un contexto mundial, global. Ahí en la pantalla aparecen pues, los diferentes enfrentamientos ocurridos, y si bien el casus belli es una cuestión dinástica, que bueno, esto pues, los aquí presentes ya sabemos, ¿no? Fernando VII muere sin descendencia masculina, lo que virtualmente convertía a Carlos María Isidro, su hermano, en rey. Pero tiene una hija, la futura Isabel II, y bueno, a través de un mecanismo legal, pues la nombra heredera. Básicamente, los que sigáis un poco la Casa del Dragón, pues es algo similar, pero sin dragones, por suerte o por desgracia. Pero más allá de este casus belli dinástico, este problema familiar, como decía, hay un contexto global en el que lo que sucede básicamente es que aquellos favorecedores o aquellos revolucionarios que salen de la Revolución Francesa, ese liberalismo busca imponer su modelo de Estado y sociedad, contra el cual las fuerzas del antiguo régimen o la reacción pues, se oponen. Y en este sentido, pues en el caso español tenemos toda esa serie de conflictos que aparecen en pantalla, muchos de ellos guerras civiles y otros con componentes de guerra civil, ya en la Gran Independencia, pero que no deja de ser parte de un contexto global mucho más amplio en el que diferentes personas con diferentes nombres pues se enfrentan con las armas en la mano por la predominancia de un sistema u el otro. Bajando ya a lo más concreto, en 1868 hay una revolución a raíz de la cual Isabel II es expulsada y es un disparador de una época de mucha inestabilidad política. En 6 años se suceden diferentes tipos de gobierno y dentro de esos tipos de gobierno diferentes cambios, políticos. Y a la vez se conjuga con un momento en el que el carlismo está renovándose, tanto en sus cuadros políticos como en su propia ideología, digamos, y también en su cabeza, con la aparición de Carlos VII, pretendiente joven, carismático, muy formado en las ideas tradicionalistas y que va a lograr pues, aunar todo ese descontento reaccionario y crear una nueva oportunidad iniciando una guerra civil. Una nueva guerra civil en la que pues, se repetirán viejos patrones. Bilbao vuelve a ser sitiada. Ya en 1835 y 36, durante la Primera Guerra Carlista, había sufrido pues, diferentes sitios. Y en este caso, pues, que precisamente, bueno, de eso trata el libro, ¿no? Vuelve a suceder. Aquí una instantánea del Bilbao de la época y un poco el teatro de operaciones también para que quede, bueno, un poco claro a nivel geográfico. Pues al final Bilbao es un pequeño núcleo de población muy abigarrado, digamos, en el fondo de un valle dominado por montañas y con la ría como única comunicación, porque el resto del territorio está ocupado por los carlistas. Y esto va a ser una característica que va a definir toda la guerra. De hecho, como decía, pues va a ser a través de la ría donde se surten de suministros, de víveres, de refuerzos, de absolutamente de todo. Y por eso señalo Portugalete como el punto, digamos que si esto fuese un grifo, pues Portugalete es precisamente la llave que abre y cierra todo ese tráfico. Y en amarillo, pues simplemente señaladas algunas defensas externas. Una vez se toma la decisión de volver a atacar Bilbao, en el verano del 73 hay una situación de acoso, digamos, hacia esa ría y al tráfico fluvial, en el que los barcos se tienen que blindar y bueno, se empieza a entorpecer toda la llegada de suministros y demás. Con lo que al final, pues se han iniciado las operaciones preliminares, que fueron anular esos dispositivos de defensa externa. Tanto Portugalete, sobre todo, que es un asedio, bueno, bastante duro. Aquí se puede ver perfectamente pues, cómo controla el paso justo de la desembocadura. Y bueno, en esta imagen
pues también para hacernos una idea del nivel de destrucción que podía causar en ese momento pues, el ejército carlista, que no se compara a lo que vemos actualmente en Gaza, pero bueno, a nivel de escalas, yo creo que para la gente de la época pues sería algo similar. Y como decía al principio, después de esta introducción, yo creo que estamos ya listos para pasar un poco a lo que es el día a día. Y bueno, me voy a centrar en hablar de cómo he podido investigar o he podido conocer la manera en que la población civil vivió todo esto, que es algo que yo creo que nos retrotrae mucho tanto a situaciones anteriores que podemos conocer e incluso a la actualidad. En primer lugar, lo que es destacable es que cuando una ciudad está bajo asedio, tanto el espacio como la gente se militariza. En este caso, se crea un batallón específico, el batallón de los auxiliares, de ciudadanos armados. De hecho, podéis ver perfectamente que no llevan uniforme, van con la ropa de civil, la manta cruzada sobre el hombro y la boina, que es el único distintivo, boina tipo escocés, y bueno, y el armamento. Bueno, perdón, eso está descuadrado. En aquella época, simplemente a nivel orientativo, había 18.400 ciudadanos en la ciudad. Y bueno, el batallón este en concreto dobla las plazas, se crea al comienzo de la guerra y para la época del asedio pues tendría unas 1.125 plazas en 8 compañías, que lo que es cierto es que tampoco tenían un papel militar importante, sino simplemente, sobre todo, su contribución a nivel moral, demostrar que había ciudadanos dispuestos a defender la ciudad con las armas y también que eso se viera, porque sí que es cierto que tampoco participan de ninguna batalla o más allá de las guardias que suelen hacer. Es un poco como la Guardia Nacional de Estados Unidos. Y, como decía, se acabará convirtiendo en un símbolo para la ciudad. Incluso este batallón es, digamos, el germen de la creación de una sociedad, la sociedad del sitio, que todavía a día de hoy perdura, y que fue la encargada durante muchos años de organizar las conmemoraciones sobre este asedio. Que incluso, como decía, perdura hoy en día. Y lo más interesante, esta fotografía es de las conmemoraciones del 2 de mayo de hace un par de años, creo. Y lo curioso es que parece que se está retomando un poco toda esta memoria, todo este relato. Y a mí lo más interesante es que parece que hay algo de consenso político, porque en esta imagen que veis están los representantes de todos los partidos políticos que tienen representación en Euskadi, de los principales. Este de aquí es Idoia Mendia, del PSE. Este de aquí es, bueno, no sé su nombre, un cargo del PP del ayuntamiento. Y también había cargos del PNV. Como decía, en este acto bueno, de hecho, este es profesor de la facultad aquí en Gasteiz. Y me llama mucho esta imagen la atención, sobre todo comparando con la guerra civil, en el que es imposible cualquier tipo de acuerdo mínimo entre los partidos políticos que he citado, ¿no? Bueno, y como decía, pues esta población civil militarizada, pues enseguida toma las armas y sobre todo se autoproclama con ese papel de defender la ciudad. Otra de los dramas o de las características que pude ver haciendo el libro, pues es sobre todo la preocupación por la alimentación, que es un tema central cuando una ciudad está incomunicada y sitiada. Cuando cae Portugalete y se cierra la ría, en ese recodo que comentaba, pues la comunicación es completa. A partir de ya antes, incluso, se había comenzado a racionar y solamente se usaba la carne para alimentar a enfermos y heridos, generalmente para hacer caldos con los que, bueno, ir curando o restableciendo la salud de estas personas. Claro, en el momento en que esto se cierra, pues las lógicas liberales del mercado hacen que los precios se disparen desorbitadamente. Pero bueno, se logra, o sea, y no sea hasta el final, casi el final del asedio, cuando se controla. Pero sí que es cierto que en estas situaciones pues surgen, digamos, medidas de solidaridad que también podemos ver hoy en día, ¿no? Allí en Bilbao se inauguró un comedor económico que, bueno, daba un rancho diario, llegó a servir 850 raciones, o sea que tuvo una importancia relevante y funcionó durante todo el asedio, suministrando pues el rancho que veis ahí en pantalla, arroz, garbanzo, alubia, tocino y pan, que bueno, digamos algo bastante completo para lo que era
la época. Pero de la misma manera que esa incomunicación impide que lleguen productos, también es cierto que impiden que salgan. Y eso fue utilizado mucho por los ciudadanos y ciudadanas de aquella época, porque claro, digamos que Bilbao tenía pues una producción importante que al verse cortada pues se quedó dentro y fue aprovechada. La alimentación se suplió bastante con las conservas y además el aceite que llevan pues se usó para cocinar. El agua potable que fue cortada la cañería pues se suplió con el agua que había en la estación de tren para hacer funcionar los ferrocarriles. O sea que más o menos entre inventivas y demás pues se fue sorteando la situación. Y luego, como anécdota, en Bilbao es muy conocido el tema este del bacalao a la vizcaína, que, bueno, la leyenda urbana cuenta que fue precisamente originada la receta en esta época porque un comerciante pues, se equivocó a la hora de pedir a su proveedor y en vez de pedir 10.000, pues pidió 100.000, puso un cero de más. Con tan buena fortuna que al cerrarse la ciudad, pues logró venderlo todo a un precio más bajo, pero por lo menos no se lo tuvo que comer él. Y se dice que esa receta, que el bacalao a la vizcaína, pues nació a raíz de eso y tal. Hay mucha leyenda que si luego con ese dinero construyó un pabellón del hospital de Basurto, el pabellón Gurtubay. Pero bueno, yo lo que he podido ver hasta ahora es que es pura inventiva. De hecho, bueno, en las conservas que aparecen en pantalla, pues sí existe bacalao a la vizcaína, pero es una más de todas las que se citan ahí. Y como curiosidad, había mucha preocupación por la escasez de vino, que supongo que era por el tema de que consumir agua tampoco era demasiado salubre en aquella época, y se llega incluso a hacer un vino que le llaman artificial, que debía ser un brebaje horrendo, hecho con palo de Campeche y aguardiente o alguna cosa así, una guarrería, pero vamos. Alimentaba el espíritu seguro. Eso seguro. Y también quemaba la garganta por lo menos. A partir de finales de enero se obliga a hacer la compra cada día. Es decir, que no haya reservas, digamos. También había mucha preocupación, con razón, de que hubiese gente que acumulase los pocos alimentos que había, bien para ellos mismos o para revenderlos. El papel higiénico. Como el papel higiénico en el COVID, efectivamente. A partir de febrero, el alargamiento de la serie y la escasez de alimentos incrementa nuevamente los precios y no es una fecha tan tardía como el 28 de marzo, ¿sí? Cuando se inicia el racionamiento y se controlan los precios. Se da media libra de carne con papeleta firmada por médico y sobre todo la producción de pan queda severamente controlada. Se decomisan todas las harinas y se hace que los panaderos vayan a ciertas fábricas a producir y además se hace en horas determinadas. Todo esto genera dos cosas principalmente. Un mercado negro brutal, en el que además pues, todas estas desigualdades económicas quedan aparentes de manera patente. De hecho, uno de los diarios que se van citando es de un burgués bilbaíno que bueno, o sea, a lo largo de las páginas se va quejando mucho de la situación, de la falta de pan, de lo mal que lo pasan sus hijos, pero al final, casi al final, más o menos, digamos, admite que ellos siempre comían pan blanco, que compraba harina pues, en el mercado negro y hacía unas tortas con las que se alimentaban. Uno de los grandes problemas era la falta de alimentos frescos. Y la carne lo que empiezan a hacer es a sacrificar caballos y mulas, tanto de militares como de civiles, digamos de propietarios privados, para continuar con esos caldos que comentaba para los enfermos. Y la escasez de pan, de harinas, va a hacer que cada vez se haga harinas de peor calidad. Primero de trigo, luego trigo y maíz, solo maíz, y acaban haciendo harina de borona, que es una especie de haba. Que, bueno, los testimonios dicen que era un pan negro, incomible, que había que mojarlo. Incluso este mismo señor dice que a sus hijos les tenía que engañar de algún tipo para que comiesen algo, porque debía ser algo pues, horroroso. E incluso ya hacia el final del sitio se dice que se habían acabado. Y en parte del comandante, pues bueno, lo refleja así. Y además lo que es interesante en este caso es que la situación se agrava
y que hay malestar y desconfianza en que les quieran salvar. Es decir, la propia gente que está en Bilbao sitiada, pues dice, llevamos aquí 3 meses, el ejército liberal de socorro está fuera, pero aquí seguimos bajo asedio. Y bueno, terminando con el tema de la alimentación, empezando otro tema, que también me llamó mucho la atención y que creo que es de mucha actualidad, es un poco la sensorialidad de lo que es sufrir un bombardeo. Y estos dos testimonios reflejan muy bien, porque uno es, digamos, el testimonio carlista es muy aséptico, muy descriptivo, incluso habla de aquel espectáculo, ¿no? En términos positivos. Los penachos de humo coronaban las baterías carlistas, seguía la detonación, un rumor lejano, y mientras tanto, la misma acción, pero referida desde el bando liberal, habla primero de los avisos que daba bueno, el servicio de vigías, pero luego, claro, los términos son mucho más fuertes. Una vibración vigorosa del aire marcaba la aproximación del proyectil, un gran ruido sordo, su choque contra una casa y un estrépito infernal, su explosión y desperfectos. También se va a usar la táctica que todavía hoy es común de bombardear por la noche para evitar que la gente pueda descansar. Y ante este castigo, digamos, porque además pues, las casas de Bilbao eran de madera y muchos testigos hablan de que a veces no hacía falta ni que estallara la bomba, simplemente por el propio peso caía, atravesaba los diferentes pisos y te podía matar así simplemente. Entonces, ante toda esta situación, lo que hacen es irse, que también es una solución habitual, irse a vivir a sótanos y lonjas en el subsuelo. Luego que aquí se incrementa todas las malas condiciones que ya estaban presentes en el asedio por el tema de la alimentación, que al fin y al cabo pues ese consumo tan poco variado también genera problemas gastrointestinales. Entonces eso, tenemos una ciudad sitiada, una alimentación no muy equilibrada y además la gente tiene que vivir aglomerada en sótanos húmedos, con apenas luz natural y poca ventilación, sin privacidad, sin separaciones y bueno, como decía, es muy frecuente ver en un local de unos 2.000 pies, de 40 a 50 personas de todas las edades, sexos y condiciones, que sin salir de él cubren su tente todas las necesidades de la vida. Lo que también es llamativo es ver cómo la guerra un poco trastoca y altera todos los esquemas sociales, ¿no? Muchos testimonios hacen hincapié en, bueno, es que duerman los sexos mezclados, pues es una barbarie, es total cual, que también nos refleja, por el otro lado, lo que era la mentalidad burguesa de aquella época. Asimismo, pues muchos burgueses, muchos gente de poder económico, pues también se ve reducida un poco a vivir como lo hacían sus empleados en las minas y las haciendas, pues eso, en estas condiciones. Perdón. Y también había mecanismos de escape, que hoy también los vemos, ¿no? ¿Cuántas veces pues allí en Gaza vemos a alguien con algún instrumento o bailando demás? En las imágenes, porque además uno de los aportes del libro y una de las suertes ha sido contar con un material fotográfico de muy buena calidad y muy poco tratado. En las imágenes se ve a civiles mezclados con auxiliares, con esos civiles militarizados, y como decía, todo el espacio, o sea, todo lo que es la vida, tanto el espacio físico como las propias personas, militarizados, ¿no? Aquí vemos este hotel completamente cubierto de sacos de tierra, y esto va a ser una constante en todas estas imágenes. Bueno, por recuperar un poco el tema del día a día, pues eso, términos tan despectivos o tan poco halagadores, pues como cueva, colchones en el suelo. Y esos mecanismos de evasión pues se basaban en funciones de teatro que hacían, bailes y paseos. Y aprovechando que ha salido un poco a colación el tema del COVID, pues también se va viendo como esa especie de nueva normalidad en la que lo civil y lo militar aparecen mezclados, y en ese sentido es incluso llamativo, pues eso, ese tipo de imágenes de los paseos con
con soldados, con los militares, pero incluso pues, panorámicas en las que la gente está claramente posando y detrás un fuerte, este es el fuerte de San Agustín. Imágenes pues ya prácticamente muy de anécdota, muy curiosa. Esto es el Banco de Bilbao, que todavía está el edificio, futuro BBVA, con las ventanas todas cubiertas con pieles de vaca, una puesta sobre encima de la otra, a modo de parapeto. E incluso pues, el postureo, ¿no?, de arrimar aquí un cañón para sacarte la foto y que quede así con este aspecto como tan Wild West. Incluso dentro de los fuertes, es el fuerte del Morro, pues aquí en primer término se ve a todos los militares pues, en posición, digamos, pero aquí atrás hay unos cuantos civiles, vestidos con ropa de civil, o sea, pues gente que también un asedio es un sitio muy aburrido porque tampoco puedes desarrollar ni tu actividad profesional y también estás mucho tiempo bueno, con la familia, digamos, y eso puede generar tiranteces. Entonces supongo que mucha gente pues se subiría aquí a ver qué pasaba, a curiosear. Y ya actividades poco seguras. Esto es una imagen de la plaza de Arriaga y este hombre aquí al centro está señalando con el dedo precisamente una bomba que acaba de caer y bueno, como veis, pues aquí una aglomeración de gente que también, bueno, puede ser un acto muy bilbaíno, pero lo cierto es que el ayuntamiento pues pagaba por recoger esos proyectiles que no habían estallado y luego reutilizarlos. Y bueno, ya simplemente para terminar, para hacer spoiler total y que os compréis el libro porque de verdad os gusta. Otra de las consecuencias del asedio, que no está tratada en el libro porque merecería prácticamente una enciclopedia, es que va a ser el detonante de una de las campañas más importantes de la guerra, la campaña de Somorrostro. Porque mientras se peleaba en Bilbao, digamos en la línea de asedio, aquí marcada en azul, pues los ejércitos de maniobras de ambos bandos se enfrentaban en Somorrostro, ya que los liberales pretendían romper el cerco viniendo desde Cantabria y los carlistas pues se atrincheran aquí para pararlas. Un poco como Alesia, ¿no?, salvando las distancias, en el que hay dos ejércitos peleando a un lado y a otro. Entonces, bueno, lo cierto es que aquí los carlistas paran a los liberales en esta primera batalla, el general dimite y pide más refuerzos, en la segunda también les vencen con muchas bajas por ambos bandos, pero es en la tercera cuando finalmente logran superar los liberales a los carlistas y como veis son cada una en un mes, o sea que también ejemplifica muy bien el alargamiento del asedio, lo que supuso, y en este sentido se van incrementando las fuerzas hasta que prácticamente se compromete pues todo lo que tenían ambos bandos. Incluso ya en la última, cuando se crea un cuerpo de ejército nuevo, tienen que formarlo con guardias civiles, con carabineros, con ya lo poco que les quedaba, digamos, libre. Y un 2 de mayo de 1874, hace 150 años y unos cuantos meses, pues las tropas liberales, el general Concha, entra en Bilbao, liberando la ciudad, y esto va a ser, digamos, una efeméride que se va a celebrar durante años hasta la Guerra Civil, en la que se va a estar constantemente conmemorando y recordando estos hechos de una manera muy, muy efusiva. Se convierte en uno de los principales días en el calendario festivo de Bilbao, pero claro, cuando estalla la Guerra Civil y el ejército rebelde conquista la ciudad, pues dentro de ese conglomerado de soldados había muchos carlistas, muchos requetés. Y lo que hacen va a ser pues, borrar toda la memoria de exaltación liberal e imponer la suya. Y uno de estas acciones va a ser pues, destruir el monumento que se había erigido, cancelar todas las festividades, proponer las suyas propias. Y también es un tema que se trata en el libro para ver un poco cómo pues, la memoria de este episodio histórico trascendió mucho al episodio histórico en sí, incluso llegando hoy en día. Y bueno, la guerra termina en 1876, esa fecha está mal. Pero lo cierto es que en lo referente a Bilbao, hasta el momento sí que es cierto que solamente se había tratado un poco el asedio, por ser el principal episodio. Pero bueno, yo aquí hice un esfuerzo de tratar de pues, explicar hasta el final de la guerra. Y Vizcaya, en este sentido, queda como un teatro de operaciones secundario, frente sobre todo a Navarra. Pero muy interesante porque lo que los dos bandos van a hacer va a ser fortificar sus posiciones con la creación de una serie de fortificaciones que podéis ver aquí.
Y habrá acciones militares de pequeña envergadura, emboscadas, golpes de mano, que bueno, que también se tratan y dan pues un poco otra característica de esta guerra tan extraña y tan común a la vez que fue la Segunda Guerra Carlista. Y nada, las pinceladas finales, pues al final los liberales deciden apagar los focos de insurrección carlistas más débiles primero y luego ir al norte. En el verano del 75 se pacifica el centro, esas tropas pasan a Cataluña, que cae en noviembre, y ya con toda esa masa operativa liberada, pues se traslada al norte, se crean dos ejércitos que prácticamente hacen una invasión y bueno, los carlistas no tienen absolutamente nada que oponer ante tal pues, nivel de recursos y se van retirando hacia la frontera de Francia hasta que, bueno, ya con la moral totalmente deshecha, pues se entregan a indulto en masa y el pretendiente cruza la frontera para no regresar jamás. Y con esa pacificación también es un hito importante. De hecho, Alfonso XII se le llama el rey pacificador. Y bueno, simplemente terminar con esta presentación, que espero que no haya sido demasiado densa. Para cualquier cosa, mi correo, la cuenta de Twitter, que un poco fue también el disparador de este libro. Y lo podéis adquirir en esas plataformas, en la librería tradicional, en Caso 45, aquí en Gasteiz, que personalmente, si tengo que recomendar algo, pues prefiero las librerías tradicionales de toda la vida. Es que ricasco, Tonchegatic. Muchas gracias.